Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de preguntas y respuestas. Mi nombre es Andrés y el día de hoy quería responder una pregunta muy interesante y es ¿cuándo dejamos de sentir el dolor causado por un abandono? Esta pregunta está dentro de un contexto de pareja, así que tiene un poco que ver la respuesta, la voy a hacer un poco girando en torno a esa idea, pero no solamente se puede aplicar a un abandono de pareja, sino también que podemos utilizar esta reflexión o esta respuesta a otras situaciones en las que yo me haya sentido abandonado, ¿no? Puede ser un abandono en torno a una relación de amistad, también puede ser el abandono que sentimos en torno a alguna figura familiar, ¿sí? Puede ser un papá o una mamá. A ver si también llegamos a profundizar un poco en la idea del abandono como si fuese una herida del alma, ¿no? Porque el abandono también hay algunos autores que la traen como una de las heridas del alma y muchas veces hay ciertas heridas que vivimos en nuestra vida que para poder sanarlas necesitamos hacer como un trabajo más profundo. Entonces, ya como para empezar a responder esta pregunta, cuando empezamos a sentir esa sensación de abandono que experimentamos por un cierre de una pareja, por una persona que decide ya no estar más dentro de mi vida, o a veces también pasa, como dije, cuando estamos en una relación de amistad que llega como a un final, que tiene como un cierre, digamos, ya sea porque la otra persona haya realizado alguna actividad o alguna acción que a nosotros nos duele o nos molesta o no nos gusta, supongamos que haya sido violenta o que haya tenido sí, un comportamiento violento o un comportamiento antisocial que yo no pueda como dejar pasar, que no pueda como permitir en mi vida. Supongamos que ahora mi mejor amigo esté como muy involucrado en las drogas y me toque como terminar esa relación. Entonces, muchas veces vamos a sentir esa sensación de abandono, no solamente cuando alguien me está abandonando a mí, sino cuando yo tengo que salir de una relación, que también puedo sentirla como un abandono cuando yo no estoy queriendo salir de esa relación, sino que tengo que salir forzadamente, ¿no? Se termina esa relación de manera forzada y si bien soy yo el que me estoy yendo porque no puedo sostener esta amistad con esta persona cuando está muy involucrado en las drogas y se pierde y ya no es la misma persona, si bien esa persona es la que, si bien soy yo, mejor dicho, el que se está yendo de la relación, sigue siendo esa sensación de abandono que podemos llegar a estar sintiendo en cuanto a la relación. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuándo dejamos de sentir el dolor causado por un abandono? Ese momento llega cuando logramos soltar la idealización que yo hice de esa persona en mi futuro. ¿Qué quiere decir? La idealización que yo tengo de mí y esa persona hacia el futuro. Todos nosotros cuando empezamos una relación de pareja o cuando tenemos una amistad o incluso también nos sucede en relaciones familiares, que vamos a construir una idealización o una estructura mental o una forma de pensamiento en la que yo me voy a estar proyectando y voy a estar viendo en el ojo de mi mente, en mi imaginación, vamos a decir, me lo voy a estar imaginando, todo ese futuro en el que yo voy a estar viviendo con esta persona diferentes experiencias. Eso podemos decir que está en el mundo del ideal, en el mundo de las idealizaciones, en el mundo de lo imaginario, también podemos decir, en el mundo de las construcciones, también podemos decir las construcciones mentales. Son ideas, son pensamientos que yo tengo alrededor de esta persona y la relación futura. Entonces, cuando yo siento esa sensación de abandono, es como si, a mí me gusta explicarlo, como si mi camino se dividiera en dos. Yo siento que íbamos caminando juntos, de la mano, por un camino que nos llevaba al mismo lugar, y cuando la persona se va, o incluso cuando, como dije, yo me tengo que ir porque la persona está teniendo un comportamiento que yo no apruebo, esos caminos se dividen, la persona se va para un lado y yo me voy para el otro. En ese momento yo siento que mi camino ya se queda sin esa persona que venía caminando conmigo, ya no tengo ese acompañamiento. Entonces empezamos a sentir esa sensación de abandono. A veces también nos pasa cuando perdemos a un familiar muy querido. En ese momento que la persona se va, sentimos que nos suelta la mano. Supongamos que una mamá o un papá partieran, ¿sí?, de este plano a temprana edad. Nosotros somos muy chicos, tenemos 19 años, 15, 20, esas edades o incluso más chicos también. Vamos a sentir que esa persona que me venía llevando de la mano durante todos esos años de mi vida deja de estar y empiezo a sentir esa sensación de abandono, como si esa persona me abandonó, se fue.
Esa sensación de abandono, como dije, surge porque en el aspecto del ideal, en el aspecto de lo mental, en el aspecto de lo imaginario, en mi mente, mi camino futuro estaba, digamos, siendo recorrido por mí y esa otra persona. Ahora, cuando esa persona ya no está, o en ese camino, vamos a decir, como dije, hay como una división. Por un lado se va esa persona y por el otro lado me voy yo. Y en esa división yo siento el abandono, porque yo estoy viendo mi futuro con esa persona. Entonces, ¿cuándo dejamos de sentir ese dolor? Cuando yo dejo de idealizar mi futuro con esa persona y comprendo que los procesos de la vida no tienen los caminos de la vida no tienen un rumbo fijo. Entonces, cuando yo comprendo que los caminos de la vida no tienen un rumbo fijo, y más bien que la vida es un flujo y es móvil, es cambiante, se transforma, todo el tiempo se está moviendo. Cuando yo comprendo que la vida todo el tiempo se está moviendo, me doy cuenta de que no hay nada fijo en el futuro, sino más bien que el presente es móvil y es cambiante, y de la misma manera las relaciones interpersonales. Entonces hay personas que van a caminar conmigo un tiempo, pero eventualmente van a seguir su camino, porque somos seres individuales, somos individuos. En ese viaje individual que hacemos por el mundo, mientras estamos viviendo esta experiencia humana, nos toca comprender que hay personas que nos van a acompañar un tiempo y otro tiempo ya no. Pero muchas veces eso nos cuesta porque lo primero que vamos a sentir es como ese rumbo fijo de la vida, como si yo armase mi futuro y dijese, bueno, dentro de 10 años yo me veo con esta persona, no sé haciendo qué específicamente, pero yo me veo con esta persona. Yo siento que en 10 años, 20 años, 30 años, esta va a ser la persona con la que yo voy a caminar. Y ahí caemos como en una automentira o un autoengaño, que nos contamos o idealizamos ese futuro con esta persona, y por ende también nos sucede este viaje de tal vez una persona que conocí hace muy poco tiempo. Ya tengo muchas emociones, siento mucho cariño, siento como muchas cosas. Lo que no me doy cuenta es que todas esas emociones no solamente tienen que ver con la experiencia presente que yo estoy viviendo con esa persona, sino también con la proyección que yo hago a futuro. Entonces, mi futuro con esa persona se siente de una manera. Yo me siento como, no sé, supongamos que, como di en el ejemplo, me siento acompañada. Me siento que camino con alguien, que tenemos un proyecto en común, que nos vamos dirigiendo hacia un logro de pareja. Toda esa idea que yo me estoy haciendo está en el mundo del ideal, no está en el mundo de lo real, porque todavía no se tangibilizó. Es toda una idea que yo estoy sosteniendo en mi mente de mí y esta persona. Y por supuesto que van pasando los años, y si la relación se sostiene, se siguen construyendo ideas, proyectos, y empezás como a idealizar todo lo que vas a vivir con esta persona. Y también a veces nos pasa que romantizamos lo que ya vivimos. Entonces empezamos a hacer todo ese ejercicio de romantizar la experiencia que viví y idealizar la experiencia que voy a vivir. Y muchas veces ahí no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando en el presente. Y sucede que de repente mi pareja me está engañando con alguien más, y como me está engañando con alguien más, yo eso no lo acepto en mi pareja, y la pareja se termina, la persona se va y yo siento que me abandonó, yo siento que me mintió, yo siento que todo lo que me dijo no era real. Y ahí empiezo a chocar con la realidad que me está mostrando que ese camino que yo imaginaba que íbamos juntos, ya no estamos yendo juntos, sino que hay una bifurcación, nos dividimos en el camino. Como dije, esto lo podemos trasladar a amistades. Yo tengo una amistad que es muy querida, que siempre salimos, hacemos cosas juntos, la pasamos muy bien, pero hay un punto en el que la vida se bifurca, se termina esa relación de amistad y yo siento como un abandono en mi vida, como si mi vida se vaciase. Antes con esa persona yo tenía ciertas rutinas, ciertas formas de vivir o de experimentar cosas, y cuando esa persona se va, yo ya no tengo esa persona con quien compartir todas esas cosas, entonces mi vida se siente como vaciada, como si algo se hubiese ido. Y no comprendo que precisamente la vida es un flujo, como dije antes, que constantemente están entrando cosas y saliendo cosas. Y en la medida que entran cosas que yo disfruto y que yo tengo mucha alegría y que me como que resuenan conmigo, puedo sostener esas cosas todo el tiempo que esa experiencia me permita ser sostenida. Entonces, hay momentos en el que sí, tal vez coincidimos con una pareja en el que tenemos muchos proyectos en común y podemos vivir muchos años juntos. Pero siempre esa experiencia de pareja van a ser dos individuos viviendo en pareja.
y construyendo una vida en pareja. Y por supuesto que se va a ir como a medida que más pasa el tiempo, si la pareja es una pareja que va como manteniendo cierto orden y cierta estructura, se van como afianzando los lazos. Y si no, los lazos se van como deteriorando hasta que eventualmente se termina la relación. Ese es el camino que vivimos con todas nuestras relaciones. Por momentos se afianzan y por momentos se deterioran. Y a nosotros nos toca el viaje de comprender que si algo se deteriora es porque le está faltando nutrición, le está faltando alimento, le está faltando como compromiso, hay ciertos procesos que me va a tocar como empezar a ver en mí y desde ahí poder trabajarlos para ver qué pasó, como si fuese una planta. Si yo tengo una planta que se me deterioró y se me murió, yo me voy a tener que empezar a reflexionar, si quiero otra planta, qué es lo que pasó que mi planta murió. Tal vez le faltaba agua, tal vez la tierra no tenía suficientes nutrientes, tal vez no sé, no le daba bien el sol. Ese ejercicio que yo empiezo a reflexionar es lo que me hace madurar y entender qué tengo que ordenar para mi próxima planta. Lo mismo para mi próxima relación de amistad o mi próxima relación de pareja. Yo tengo que entender qué pasó, que surge este abandono. Y muchas veces entender qué pasó es el viaje de sanar ese abandono, sanar ese dolor. Como dije, el abandono también se relaciona con las heridas del alma, o estos autores que nos hablan de esas heridas que vivimos en nuestra infancia y también cuando uno hace un trabajo personal con el abandono, hay ciertos puntos o ciertos aspectos que nos toca como llegar a esos dolores más profundos. Pero por supuesto que para llegar a esos dolores necesitamos un acompañamiento de algún terapeuta, alguien que nos acompañe a reflexionar y a entender y a comprender ciertos aspectos más complejos del psique que no podemos hacerlo solos porque es como querer desarmar un motor de un auto solo. Si no tenemos un mecánico no vamos a saber cómo hacer ese desarmado del auto. Necesitamos o saber mecánica o contratar a un mecánico. Lo mismo con ciertos procesos psicológicos. Cuando hay mucho dolor emocional, mucho dolor psicológico, yo necesito un terapeuta que me acompañe precisamente a comprender ese dolor que está pasando y con la metáfora del mecánico a desarmar los aspectos de mi psique y hacer el ejercicio de sanar ese abandono. Entonces, ¿cuál sería el punto que yo les invito a reflexionar con esta pregunta? Primero, comprender que sé cuándo va a llegar en el momento en el que esa idealización suelta. Hay como ese soltar y yo comprendo que mi vida sigue sin esa persona. A veces, para hacer ese soltar y que ese momento llegue, yo necesito un acompañamiento de alguien que me acompañe a comprender mi psique más en profundo, porque hay ciertos dolores y muchos dolores que tienen que ver con el abandono se relacionan con aspectos más profundos que no voy a poder entrar solo. Y ahí está ese ejercicio que les invito de empezar a buscar un terapeuta que los acompañe si sienten que ese dolor es muy profundo. Así que bueno, espero que les haya gustado esta respuesta. Me pueden dejar más preguntas, lo pueden hacer como siempre digo en el buzón de mi mail, que lo dejo en las preguntas y respuestas en la descripción o también acá en el canal. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.